Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Algunas personas encuentran difícil creer en un poder superior a ellos, mas no creer en ese poder nos empuja al ateísmo. Se ha dicho que el ateísmo es la fe insensata en el extraño argumento de que este universo se originó de la nada y marcha a la aventura hacia ninguna parte. Esto es prácticamente imposible de creer. Creo que todos nosotros podemos convenir en que la sustancia, el consumo, es un poder superior a nosotros. Así era indudablemente en mi caso. Yo era impotente ante el poder de la sustancia. Recuerdo las cosas que me sucedieron a causa del poder de la sustancia. Bueno, aquí nos presentan lo que para algunas personas sería una dificultad, creer en un poder superior a ellos. Aquí nos ponen un ejemplo de algo que ya vivimos, que podía más que nosotros, y era el consumo de las sustancias. Podía más que nosotros porque nosotros no podíamos no consumir, estábamos obligados por el consumo a que esta fuera nuestra reacción a la vida. Entonces ahí podemos checar que sí hay un poder superior a nosotros, así como ese poder superior a nosotros, pues puede haber otros poderes superiores a nosotros. Aquí hay una metáfora que nos escriben para señalarnos la dificultad de creer en algo que no vemos. Dice: imagina esta escena si es tan amable. Dos bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno, y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos les llamaremos ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad en que hay vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo, mira a tu alrededor, eso es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando en que hay algo más aparte de esta realidad?
Acepta tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Ego, no te enfades, pero tengo algo que decir. También creo que hay una madre. ¿Una madre?, exclama Ego con una carcajada. ¿Cómo puede ser tan absurdo? Nunca has visto a una madre. ¿Por qué no puedes aceptar el hecho de que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad. Ahora cógete a ese cordón, vete a tu rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja con renuencia la conversación, pero la inquietud puede con él al cabo de poco. Ego implora: por favor escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante, y lo experimentaremos muy pronto. Ahora sé que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sientes son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor constituyen la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora aférrate a tu cordón y por favor estate quieto. El espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego, tengo una sola cosa más que decir y luego no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Creo que todas esas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarlos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. ¿Estás realmente loco? Ahora sí que estoy convencido. Entonces, en esta metáfora vemos cómo a partir de lo aparente, de aquello con lo que estamos acostumbrados a convivir, resulta difícil imaginar algo que nuestra mente y nuestros sentidos no perciben, ¿verdad? Pero es una metáfora perfectamente válida. Aquí lo que afirma es que hay algo después de la muerte, que hay algo que es el origen de nosotros. Entonces esta metáfora sería aplicable en forma muy precisa para estas personas que encuentren difícil creer que hay un poder superior a ellos, ¿verdad? Entonces aquí nos plantea dos cosas: que para los que crean, para aquellos que les resulte difícil creer que hay algo que sea superior a ellos, entre nosotros los adictos, pues hemos ya vivido el poder más grande que tienen ellos con respecto a nosotros en cuanto al consumo. Y en general, para las personas que no sean adictas, también para algunas personas
resulta difícil creer que hay algo más grande que nosotros. Y aquí nos pone una metáfora muy clara que nos da cuenta de cómo podemos estar sin percibir esa realidad de que hay algo más grande que nosotros. Recuerdo, es la pregunta que me hace el pensamiento del día, recuerdo las cosas que me sucedieron a causa del poder del consumo. Las cosas que me sucedieron a causa del poder del consumo es la manifestación de que ese poder es más fuerte que yo. Aquí cada uno de los que hemos encontrado, revisando lo que hemos hablado acerca de la enfermedad, revisando también lo que hemos vivido durante nuestra actividad adictiva, podemos muy bien recordar en qué forma se ha manifestado que había un poder más grande que nosotros en el consumo y las consecuencias que en mi vida tuvieron ese poder, que mi vida tuvo ese poder. Para los que sean adictos es fácil recordarlo, ¿no? Para los que sean adictos al consumo de las sustancias, para los que sean adictos de alguna otra forma, porque recordemos que sin temor a equivocarme, yo puedo señalar que aquí todos son adictos. Tenemos una definición general de adicción. La adicción al consumo de las sustancias está un poco más estigmatizada, pero es realmente el mismo funcionamiento. Entonces, podemos darnos cuenta de que hay algo que ha podido más que nosotros, y podemos darnos cuenta de que ese poder más grande que nosotros se ha manifestado en consecuencias adversas para nosotros. Es una pregunta que cualquiera de nosotros puede contestar. Si gustan compartir, me dicen, Santi. ¿Alguien gusta compartir? De si han vivido el hecho de que hay algo que ha podido más que nosotros, y si recuerdan las cosas en que me he dado cuenta yo de que hay ese algo que ha podido más que nosotros. ¿Alguien se da cuenta de eso? Si no nos damos cuenta, estamos aquí en la misma situación en que está ego, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, buenos días, padres. Ando loco. Compañeros, buenos días, soy compañero. Soy un buen alcohólico. Adelante. Él dice que sí. Recuerdo qué molestia o qué sensación me causa dejarme poder consumir. Pues a mí me causaba mucho dolor, mucha tristeza, porque usted dice, como aquí decimos, usted dice que ya probamos lo primero, ya no se puede contener, y sí es cierto, y sigo consumiendo, pero ya no con el gusto de consumir, no con el gusto de consumir, porque al principio decimos que consumimos por el gusto, pero después no. Entonces no es por consumo con dolor, con sentimientos encontrados y con muchas cosas que al fin y al cabo vienen haciendo lo mismo. Y eso que usted dice ahorita pues es muy cierto, porque yo soy uno de esos que causaba toda esa cosa de dolor, sentimientos y tristeza también.
Sí, gracias. Pues yo en lo particular sí recuerdo muchas cosas que me han sucedido a causa de que el poder del consumo no haya podido ser detenido por mi impotencia para no consumir. Mi vida ha quedado marcada por eso. Desde que inicié el consumo. Desde que inicié el consumo se ha manifestado como el poder que no podía yo detener del consumo ha tenido consecuencias y ha marcado las características y el rumbo que ha tomado mi vida en todos sus aspectos hasta la fecha, hasta lo que vivo yo actualmente. No sé si los demás no recuerden esta cuestión, pero yo no puedo dejar de tenerlo presente. No puedo dejar de tenerlo presente. Dice, recuerdo, no necesito recordar. Estoy viviendo todo lo que me sucedió a causa de que el poder del consumo fuera algo que no hubiera yo podido detener al no poder yo no consumir. No es necesario que me vaya a buscar en dónde está la señal de eso en mi vida. La señal de eso está en toda mi vida. La señal de eso es lo que ha constituido mi vida, lo que es mi vida y cómo es mi vida. No sé si ustedes o tengan muy mala memoria, ¿verdad?, para no poder recordar esto, o no se den cuenta, ¿no? Sigue presente, ¿no? ¿Sí? Sigue presente, ¿no? Ahí. Pues es lo que yo estoy diciendo. Yo, por ejemplo, tengo el egocentrismo de digamos, por ejemplo, de mi pareja, ¿no? De querer que se haga todo a mi voluntad, ¿no? Al yo no estar aquí, por ejemplo, siempre le marco y le hago, pues en vez de marcar y decirle cosas, no sé, de lo del día o algo así, siempre marco de qué estás haciendo, a dónde vas a ir, por qué vas a ir. O sea, todo lo quiero hacer a mi voluntad, ¿no? Y yo de ahí sí bandeo mucho del ego, ¿no? También del ego de pensar, no, pues tan preocupados, ¿no? O algo así. Y pues me he dado cuenta que todo es a la voluntad de Dios, ¿no? De que, como me dijo la otra vez, no puedo pelearme con lo que es, ¿no? Con lo que está pasando, ¿no? Si va a pasar algo, va a pasar y no me tengo que estar peleando con eso, porque yo no tengo ese poder más que Dios, ¿no? Sí, ahí me estás manifestando con la forma en que piensas y en que actúas la causa por la cual no puedes no consumir. Y aquí me están hablando de las consecuencias del no poder no consumir. La situación de tu vida, a la edad que tienes, lo que está a tu alrededor, o si quieres verlo tú de otra forma, lo que no está, todo es consecuencia de tu impotencia ante el consumo. Por ejemplo, a los que no les gusta estar aquí, pues yo creo que les es fácil recordar lo que les sucede, porque hay un poder más grande que nosotros, al cual no nos podemos oponer, ¿no? La forma, la situación vital que estemos viviendo está determinada por lo que nos ha sucedido, por el poder del consumo al cual no nos podemos resistir. Si no fuera cierta esta realidad, nuestra vida sería completamente diferente. A eso es a lo que me refiero yo.
A eso es a lo que me refiero yo. No sé dónde estaría cada uno de nosotros, con quién estaría, qué estarían haciendo, pero no sería lo que está. Lo que está me recuerda, me hace patente lo que me ha sucedido, ¿verdad? A causa de que el poder del consumo sea mayor que mi poder para no consumir. Eso es lo que me está preguntando aquí. Si me doy cuenta de eso, pues ese es un fuerte incentivo para entregarme a la recuperación, tener presente, ¿verdad?, de lo que me ha sucedido a causa. Ahora, lo que me ha sucedido son cosas que llaman efectos nocivos en las distintas áreas de nuestra vida, cosas que serían distintas si no estuviera presente a lo largo de toda nuestra actividad adictiva este poder del consumo. Dejemos de defendernos, de caer en pequeños detalles. Entonces es la pregunta que me hace el pensamiento del día. Ahora la parte terapéutica. Lo espiritual y lo moral con el tiempo triunfarán sobre lo material y lo amoral. Lo espiritual, pues puede ser que no sepamos exactamente lo que es, pero sí sabemos lo que no es. ¿Verdad? Sabemos lo que no es, ya que no es nada con lo que tengamos contacto, no es nada con lo que hayamos tenido contacto. Y lo moral es, moral viene de mores, costumbres, es lo mismo que lo ético, que lo correcto, que lo conveniente. Lo espiritual y lo moral con el tiempo triunfarán sobre lo material y lo que no considera qué es lo conveniente, qué es lo correcto. Este es el fin y el destino de la raza humana. Gradualmente lo espiritual está superando a lo material en la mente de los hombres. Aquí me hacen una anotación: la fe, el compañerismo y la ayuda son el remedio para la mayoría de los males del mundo. No hay nada en el campo de las relaciones personales que no puedan realizar. Pero quedémonos con lo anterior. Lo espiritual y lo moral con el tiempo triunfarán sobre lo material y lo amoral. Este es el fin y el destino del ser humano. Aquí ponen la raza humana. Este es el fin y el destino de la humanidad. Gradualmente lo espiritual está superando a lo material. Eso tal vez no hayamos podido tener todavía una conciencia, pero es algo que se está dando y que ahora toma el carácter de una cosa necesaria. Aquí me hablan de la evolución, de la nueva conciencia. La evolución es cuando requiere que se presente un cambio por la necesidad de que así sea la vida en sus múltiples formas, las cuales van cambiando en pro de la supervivencia de la especie, adaptándose y cambiando. El ser humano está colocado en un lugar muy especial de la evolución de la especie. Esa evolución fue por la selección natural, por aquello que se ajustaba mejor a las condiciones y te va dando capacidades para enfrentar esas condiciones. Para el ser humano, que es uno de la especie de primates que hay, estudiado por los zoólogos como el mono desnudo,
fue muy importante el poder haber caminado erguido para tener el uso de nuestras manos, para tener el desarrollo de nuestro cerebro, ¿verdad? Ahora esa es una selección natural. Ahora viene una evolución que surge de la necesidad de crecer en cuanto a lo espiritual, la urgencia de una nueva transformación. La vida, ya sea de una especie o de una forma individual, muere o se extingue o se impone por encima de las limitaciones de su condición, por medio de un salto evolutivo, siempre que se ve enfrentada a una crisis radical. Cuando ya no funciona la forma de ser en el mundo o de relacionarse con otras formas de vida y con la naturaleza, o cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente insuperables. Se cree que las formas de vida que habitan este planeta evolucionaron primero en el mar, cuando todavía no había animales en la superficie de la Tierra. El mar estaba lleno de vida. Entonces, en algún momento, alguna de las criaturas se aventuró a salir a la tierra seca. Quizás se arrastró primero unos cuantos centímetros hasta que, agobiada por la enorme atracción de la gravedad, regresó al agua, donde esta fuerza prácticamente no existe y donde podía vivir con mayor facilidad. Después intentó una y otra vez, hasta que mucho después pudo adaptarse a vivir en la tierra. Desarrolló patas en lugar de aletas y pulmones en lugar de agallas. Parece poco probable que una especie se hubiese aventurado en semejante ambiente desconocido y se hubiera sometido a una transformación evolutiva, al menos que alguna crisis la hubiera obligado a hacerlo. Quizás pudo suceder que una gran zona del mar hubiera quedado separada del océano principal y que el agua se hubiera secado gradualmente con el paso de miles de años, obligando a los peces a salir de su medio ambiente y a evolucionar. El desafío de la humanidad en este momento es el de reaccionar ante una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia. La disfunción de la mente humana egotista, reconocida desde hace más de 2500 años por los maestros sabios de la antigüedad y amplificada en la actualidad a través de la ciencia y la tecnología, amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco, la transformación de la conciencia humana, señalada también por los antiguos sabios, era tan solo una posibilidad a la cual tenían acceso apenas unos cuantos individuos aquí y allá, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. No hubo un florecimiento generalizado de la conciencia humana porque sencillamente no era todavía una necesidad apremiante. Una proporción significativa de la población del planeta no tardará en reconocer, si es que no lo ha hecho ya, que la humanidad está ante una encrucijada desgarradora: evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño, pero cada vez más grande, de personas ya está experimentando en su interior el colapso de los viejos patrones egotistas de la mente y el despertar de una nueva dimensión de la conciencia. Lo que comienza a aflorar no es un nuevo sistema de creencias ni una religión, ideología espiritual o mitología. Estamos llegando al final no solamente de las mitologías, sino también de las ideologías y de los credos. El cambio viene de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En efecto, en el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser
una dimensión infinitamente más vasta que el pensamiento. Por consiguiente, ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos, de ese torrente incesante de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser, de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces? Aquel que observa esa realidad, la conciencia que precede al pensamiento, el espacio en el cual sucede el pensamiento o la emoción o la percepción. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento principalmente. Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta, su definición sería la misma: identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento del engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Para hallar la respuesta basta con observar la forma como los seres humanos se relacionan entre sí. Leen un libro de historia o ven las noticias de la noche. Si no cambian las estructuras de la mente humana, terminaremos siempre por crear una y otra vez el mismo mundo con sus mismos males y la misma disfunción, un nuevo cielo y una nueva tierra. La inspiración para esto vino de una profecía bíblica que parece más aplicable en la actualidad que en ningún otro momento de la historia humana. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se refiere al colapso del orden existente del mundo y el surgimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Debemos comprender aquí que el cielo no es un lugar, sino que se refiere al plano interior de la conciencia. Este es el significado esotérico de la palabra y también es el significado que tienen las enseñanzas de Jesús. Por otra parte, la tierra es la manifestación externa de la forma, la cual siempre es un reflejo del interior. La conciencia colectiva de la humanidad y la vida en nuestro planeta están íntimamente conectadas. El nuevo cielo es el florecimiento de un estado transformado de la conciencia humana y la nueva tierra es su proyección en el plano físico. Puesto que la vida y la conciencia humana son una con la vida, en el planeta, a medida que se disuelva la vieja conciencia, deberán producirse simultáneamente unos cataclismos geográficos y climáticos en muchas partes. Algunos ya los hemos comenzado a presenciar. Me dice aquí, gradualmente lo espiritual está superando a lo material en la mente humana de los hombres. Tal vez nosotros en lo específico no lo notemos. Si tuviéramos una visión de conjunto de lo que está pasando, sabemos que este despertar es cada vez más frecuente, aunque todavía no lo necesario, pero que el despertar de algunos será lo que impulsará el despertar de la humanidad, y que este despertar ya se hace una necesidad cada vez más urgente en el aspecto de una evolución para poder lograr la supervivencia. Estos son estudios, aunque basados en la espiritualidad, en la sabiduría perenne, son estudios que coinciden con lo que la ciencia nos dice. La oración del día, aquello que pido con gran necesidad y con la certeza de que se me está concediendo.
Ruego poder hacer mi parte para formar un mundo mejor. Pido poder ser una parte del remedio para los males del mundo. ¿Y cómo puedo yo hacer mi parte para formar un mundo mejor? Mejorando yo. Eso es lo que es de inminente urgencia para toda la humanidad. Entonces aquí esta lectura me hablan sobre que para nosotros ya debe de ser entendible que hay cosas que son más poderosas que nosotros en determinados aspectos, que el poder mayor de esas cosas, como el consumo en nuestro caso, está patente en mi situación vital, ¿no? Que partiendo de eso puedo yo entender ahora que por necesidad, para salir de esa situación de impotencia, debe haber un poder más grande que yo, que tenga respecto a lo que implica, respecto a lo que cambia en mi vida, que tenga la facultad de hacer que yo pueda no consumir, ¿no? Vimos que con el primer paso estábamos destinados al desahucio, a la locura de estar consumiendo a pesar de las consecuencias adversas, que era necesario para nosotros que se nos devolviera la cordura, porque si no, lo único que quedaba, como dice nuestra literatura, era llegar hasta el amargo fin, borrando lo mejor que se pudiera de nuestra conciencia el camino hacia allí, ¿no? Entonces, cuando algo es necesario, debe de ser. Ese es un principio de diferencia religiosa. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Si no lo necesitáramos, no requeriríamos a Él. Aquí vemos algo que se va a relacionar con la otra lectura, lo benéfico que puede ser para nosotros tener actualmente esa necesidad, lo benéfico que puede ser para nosotros. En lugar de verlo como algo malo, puede ser visto como algo bueno. Nosotros podemos disimular menos que los otros adictos la necesidad que tenemos de ese poder para que nos sea devuelta la cordura, para que ya no se produzcan las emociones que nos neguemos a consumir. Los otros todavía pueden no tenerlo tan patente como nosotros, y para nosotros está señalado un camino especial al estar ungidos de este despertar individual, que también será necesario para el despertar cada vez mayor de la humanidad. Aquí me dice el desafío del fracaso. En la economía de Dios no se desperdicia nada. Mediante el fracaso aprendemos una lección de humildad que, por dolorosa que sea, es probablemente necesaria. Qué agradecido me siento hoy por saber que todos los fracasos del pasado eran necesarios para que yo estuviera donde estoy. Por muchas penas me vino la experiencia y en el sufrimiento llegué a ser obediente. Cuando buscaba a Dios como yo lo concibo, Él compartió conmigo sus dádivas preciosas. Por la experiencia y la obediencia empezaba el desarrollo, seguido de la gratitud, sí, y luego me vino la paz del Espíritu, viviendo y compartiendo la sobriedad, viviendo lo que produce que ya pueda yo no consumir, que es un despertar, ¿no? Que es no reaccionar ante la vida como reaccionan todas las personas, con la única diferencia de que en mí esa reacción iba ligada con
con el consumo. Aquí me hablan del fracaso. Por acá en este libro, los de Tolkien, es este. Aquí en este libro me dice sufrimiento y el final del sufrimiento. Los budistas han conocido desde siempre la interconexión de todas las cosas y ahora los físicos la confirman. Nada de lo que ocurre es un suceso aislado, solo aparente serlo. Cuanto más lo juzgamos y lo etiquetamos, más lo aislamos. Nuestro pensamiento fragmenta la totalidad de la vida. Sin embargo, es la totalidad de la vida la que ha producido ese suceso, que es una parte de la red de interconexiones que constituyen el cosmos, el orden, un orden no comprensible para la mente humana. Esto significa que cualquier cosa que es no podría haber sido de otra manera. En la mayoría de los casos, ni siquiera podemos empezar a comprender la función que un suceso aparentemente sin sentido puede desempeñar en la totalidad de ese orden del cosmos. Pero reconocer su inevitabilidad dentro de la inmensidad de la totalidad puede ser el principio de una aceptación interna de lo que es y nos permite realinearnos con la totalidad de la vida. La verdadera libertad y el final del sufrimiento estriban en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en este momento. Este alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. ¿Es imprescindible sufrir? Sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. No estarías leyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Sufrir para acabar de sufrir. El sufrir nos va a permitir caer en un caso que por el momento parece ser excepcional de las personas que enfrentamos esta dificultad de la adicción o el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí las personas que tratan de ayudarnos, los psicólogos, psicoterapeutas, directores o consejeros de los problemas de la mente, nos dirán que las personas que van intentando esta salida no lo hacen en realidad para lograrla, solo quieren aliviar los síntomas
Dice, hasta que comprendemos que no es posible aliviar los síntomas sin eliminar la causa, ¿no? Ahorita hace rato me mencionaban el hecho de que esté la remisión de la enfermedad, que el síntoma no esté presente, nos puede hacer creer que ya lo que nos toca es ordenar otro tipo de cosas que no han dejado de tener más importancia que lo que es primordial para nosotros, según estuvimos viendo en la semana, ¿no? Y el hecho de que todavía sea primordial, de que sea de más importancia para nosotros, se ve en las actitudes, en lo que nos motiva, en la emoción que nos producen, cosas que mientras no arreglemos lo que realmente tenemos que arreglar, que está dentro de nosotros, pues no permitirá que el querer arreglar algo que no está dentro de nosotros tenga ningún sentido. Espero que esto se entienda. Dice, algunos quieren aliviar los síntomas, otros demostrar que han hecho un esfuerzo. Otros dejar sentado que ya no tienen remedio. De esos ya hemos tenido compañeros por aquí, ¿verdad?, que defienden que el hecho de que ya no tienen remedio, ¿no? El hecho que no pueden darle vida a ese principio de inferencia religiosa que les acabo de mencionar, y que dice que si es necesario que algo sea, lo es. Si para mí es necesario que yo logre tener contacto con ese poder que me permita no consumir, debe ser posible. Dice, y para que esta posibilidad se tome vida, caemos en el caso excepcional de la persona que realmente quiere curarse. Para nosotros, en cuanto a esta enfermedad incurable, el curarse quiere decir mantener bajo control a toda costa, ¿verdad? Quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado. Esto se los he repetido de alguna manera. Yo no puedo, de alguna manera se puede. Entonces, con tal de que se pueda, con tal de que se me sea de vuelta la cordura que me permita no consumir de nuevo la primera, yo dejo de ponerle condiciones a la vida. Porque el simple hecho de saber que yo no tengo la capacidad para decidir cómo debe de ser la vida, el comportamiento de las gentes, las situaciones, no me sirve. Soy terco en eso. Pero cuando eso es necesario para que yo pueda recobrar la cordura de no consumir la primera dosis, esa necesidad puede permitir que yo deje de ponerle condiciones a la vida, que me libre de todo condicionamiento, que yo deje de decir mi vida debe de ser de esta manera, los que están a mi alrededor deben de ser de esta manera, que yo abandone ese papel. ¿Qué es lo que sucede? Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias. Entonces eso requiere pues una mayor cantidad de sufrimiento, porque aquí nos dicen que esto es necesario, ¿verdad?, hasta que te das cuenta de que es innecesario. Es necesario hasta que te des cuenta, hasta que te canses, y al cansarte dejes de producir ese sufrimiento. Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias,
Todavía no tenemos una perspectiva del tamaño del problema que tenemos. Todavía lo vemos situado en el exterior, en la forma como se comportan las personas. No lo vemos todavía en donde está, que es en nuestro interior. Nos damos por satisfechos con resultados parciales, cuando la única manera de conseguir la verdadera libertad de corazón es entregarse a ellos sin reservas de ninguna clase y sin pararse en nada. Una persona íntimamente liberada es la mayor bendición para el núcleo, la sociedad, en donde esté, haga lo que haga. El camino hacia la salud de la mente y la profundidad de la mente es sufrir para acabar de sufrir. El sufrimiento siempre trae una lección consigo, y si sabemos ir aprovechándonos de esas lecciones según las vamos recibiendo de la vida, estamos en camino de madurez y desarrollo. El dolor lleva a la salud. De la tragedia de nuestras vidas, la tragedia de nuestras vidas no es lo que sufrimos, sino lo que nos perdemos al sufrir. Y aquí estoy asociando mucho la palabra sufrir con la palabra fracaso, porque tenemos una idea equivocada, ¿no? No hay fracasos, hay pasos en el aprendizaje nada más. La tragedia de nuestras vidas no es lo que sufrimos, sino lo que nos perdemos al sufrir, sin que esto sirva para lo que debe de servir. Por ejemplo, aquí, aquellos que nos causa dificultad el contacto entre unos y otros. Acá nos habla de las relaciones humanas. Mi único gurú es la persona que me fastidia, porque es quien me revela a mí mis propias flaquezas, mis propias debilidades. Aquel que me molesta no me está enseñando de él, me está enseñando de mí. Todo progreso espiritual tiene lugar a través del sufrimiento. La única manera de tratar con el sufrimiento es hacerle frente, mirarle fijamente a la cara, observarlo, entenderlo. ¿Qué falsa ilusión mía estaba escondida detrás de ese sufrimiento? ¿Qué falsa mentira con respecto a cómo yo percibía las cosas? ¿Qué hacimiento de los de mi colección? ¿Qué apego se ha visto amenazado al aparecer este sufrimiento en el horizonte? ¿Cuál de mis condicionamientos ha sido violado? Escapar del sufrimiento no nos sirve, es lo que hemos intentado hacer siempre. Toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. El escape nos daña doblemente en vez de curarnos. Si aprendemos a sacar provecho en nuestros sufrimientos, avanzaremos a grandes pasos en la vida espiritual. Cada vez que sufro, me estoy oponiendo a lo que es, a la realidad. Mis hacimientos, falsas ilusiones y condicionamientos me habían oscurecido la realidad. La enfermedad es la resistencia a lo que es. La salida, el control de esa enfermedad es la aceptación de lo que es. Me había oscurecido la realidad de tal modo que yo había perdido contacto con ella, y ahora cuando se me presenta tal como es y como yo me había olvidado que era, me sorprende, me sacude, me duele. Para volver a recobrar la realidad, lo que he de preguntar cuando llega el sufrimiento es: ¿qué es a lo que me estoy resistiendo? No he de preguntarme cuando sufro qué es lo que no marcha ahí afuera, sino qué es lo que no marcha aquí dentro.
Cada vez que sufro, que me agito, que me apuro, hay algo que no marcha en mí, y esa es la ocasión de descubrirlo. No estaba yo preparado para lo que ha venido, no estaba a tono con la realidad, no estaba en contacto con la vida. El sufrimiento me ha sacudido, me he resistido a algo. Averigua a qué te has resistido y por qué. Eso dará luz y abrirá el camino de avance espiritual. Entender el sufrimiento es acabar con él, ver, conocer, saber, caer en la cuenta, la mirada de la fe sobre la realidad de la vida. Si no eres feliz con las cosas tal como están ahora, no lo serás nunca. Si esperas a salir de la cárcel para ser libre, nunca serás libre. Y la cárcel es nuestro propio encadenamiento. Si esperamos algo de eventos futuros o gratificaciones exteriores, nunca lograremos salir de nuestra realidad de adictos. En el caso de las personas que estamos aquí, eso se manifiesta en el consumo. En el caso de los demás adictos que no están teniendo esta oportunidad y esta urgencia de ver su realidad, se manifestará de otra forma. Entonces, aquí también se nos habla de la transmutación de la puerta de entrada al despertar, al darnos cuenta de lo que es, ¿verdad? A ver, vamos a ver en este libro. Aquí nos dice, todo sufrimiento está creado por el ego. El ego, el falso yo, la idea de quién soy yo. Alguien muy malo, muy terrible, alguien rompedor de cosas, alguien que se dedica a romper cosas. Es una forma mental sostenida por creencias, opiniones, ciertas emociones, reacciones y modos de ser que constantemente hacen referencia a una historia, a mi historia, a eso que he vivido. Esta idea de quién soy nos impide conocer nuestra verdadera naturaleza, nos impide reconocer en nosotros el yo soy. Esta forma mental, como forma que es, se identifica con otras formas y se confirma gracias a ella. Los rompedores se identifican con los rompedores. Se vive así una realidad inquietante, porque cada forma interior, pensamientos, emociones, o exterior, acontecimientos, objetos materiales, no son permanentes. Su naturaleza es la temporalidad. Tarde o temprano están destinados a desaparecer. Esta es la causa por la que el ego busca confirmarse constantemente, y para confirmarse se aferra al mundo de las formas. De esta necesidad surge su avidez, su codicia, ese nunca tener suficiente que lo caracteriza. De ese incesante sentimiento de estar incompleto proviene su dependencia del futuro. Para el ego, la complexión siempre será en el futuro, cuando se completen las cosas. Por eso cada objeto, cada amor, cada reconocimiento, cada posesión será una satisfacción pasajera. La realidad del ego es que nunca tiene suficiente. Apenas nuestro sentido de sí mismo se mezcla con la forma, emerge el ego, y con él llega el sufrimiento, la frustración, la irritación o cualquier otra forma de negatividad.
Veamos de cerca la avidez del ego. Está en nuestro constante deseo de tener, en nuestra continua búsqueda de mostrarnos y ser vistos, en ese sentimiento crónico de insatisfacción, en nuestra carrera en pos del futuro que finalmente confirme quiénes somos. He aquí los lugares comunes del sufrimiento del ego. Nos ilusionamos, nos engañamos con que todo será mejor en el futuro, mas no es verdad. La buena noticia, la liberación maravillosa, es que no hay nada personal en el ego. Sencillamente representa el estado evolutivo de la raza humana. Tampoco puedo referirme a él como mi ego, ya que es nuestro ego. Es una red colectiva de inconsciencia que ha atrapado a los seres humanos desde hace generaciones. Es la forma que ha tomado la vieja inconsciencia y que ahora se vuelve cada vez más asfixiante. La nueva conciencia que está emergiendo a través de nosotros está rompiendo la malla de esta red. Cada vez que alguno de nosotros entra en el presente, en ese momento se separa del ego y abre una brecha en la inconsciencia egoica colectiva. En ese momento contribuye a acabar con el sufrimiento y a acabar con el pasado. Al mismo tiempo que lo consigue para sí mismo, le está regalando a toda la humanidad un instante de liberación de sufrimiento. Vamos a leer de nuevo. A ver. Aquí nos habla del fracaso. Dice, impermanencia. Todo sufrimiento es creado por el ego y se debe a la resistencia. Resistencia es no aceptación. En esta dimensión en la que habitualmente moramos, no en la espiritual a la cual pertenecemos, está sujeto a la ley de la impermanencia de todas las cosas. En el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción de las formas aparentemente separadas. Hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted y prosperan, y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran. Tienes que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Si te aferras o resistes en este punto, estás rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirás. No es cierto que el ciclo ascendente, cuando hay un aparente éxito, sea bueno y el descendente malo, excepto
en el juicio de la mente. El desafío del fracaso, del sufrimiento para nosotros. En la economía de Dios no se desperdicia nada, todo sirve para algo. El sufrir sirve para dejar de sufrir. Mediante el fracaso aprendemos una lección de humildad, por dolorosa que sea, es probablemente necesaria. ¿Es necesario el sufrimiento? Lo es, mientras te des cuenta que no es necesario. Aquí nos manda el número 31 de cómo lo debí. Dice, el sistema económico de Dios. En el sistema económico de Dios nada se desperdicia. A través del fracaso aprendemos la lección de humildad que es tan necesaria por dolorosa que resulte. Y la cosa es que tenemos una buena maestra, ¿verdad? Nos repite la lección hasta que la vamos aprendiendo. Si con lo que tenemos no lo hemos aprendido, pues se nos tendrá que seguir enseñando. No siempre estuvimos cerca de la sensatez debido a nuestras virtudes. Nuestra mejor comprensión con frecuencia tiene fundamento en el dolor de nuestras pasadas tonterías, debido a que esta ha sido la esencia de nuestra experiencia como individuos. Dice, qué agradecido me siento hoy por saber que todos los fracasos del pasado eran necesarios para que yo estuviera donde estoy. Pero para sentir este agradecimiento necesito valorar dónde estoy. Valorar dónde estoy, no en cuanto al lugar, en cuanto a mi situación, en cuanto a mis formas de reaccionar, en cuanto al manejo de mis emociones, en cuanto el asumir la responsabilidad de mi estado emocional, en cuanto a alcanzar la libertad de no depender de las actitudes de los demás. Qué agradecido me siento hoy por saber que todos los fracasos del pasado eran necesarios para que yo estuviera donde estoy. Para estar agradecido es necesario que donde estoy ahora sea mejor que donde he estado siempre. Por muchas penas me vino la experiencia y en el sufrimiento llegué a ser obediente. Cuando buscaba a Dios como yo lo concibo, Él compartió conmigo sus dádivas preciosas. Por la experiencia y la obediencia empezaba el desarrollo seguido de la gratitud. Sí, y luego me vino la paz del Espíritu, viviendo y compartiendo la sobriedad. Viviendo el que la causa del síntoma esté controlada y compartiendo lo que resulta de que la causa del síntoma esté controlada, que es el no consumo. Si alguien gusta compartir, me dicen, Por ejemplo, regularmente todos tenemos esa idea del fracasado, que es una persona perdedora y todo eso. El fracaso es bueno, entonces, según... Es que ese fracaso es un fracaso condicionado. Pero tienes que aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros como familiares vemos a nuestro que recae, es un fracaso, pero tiene que enseñar. No, y aparte ustedes como familiares son adictos. Son adictos y ustedes recaen frecuentemente. Sí, pues sí, es una verdad, sí estamos contigo. Sí, y eso te tiene que enseñar. No nos apoyemos en eso. En los demás. No atribuyamos nuestro estado emocional más que a nosotros, la responsabilidad de nuestro estado emocional más que a nosotros mismos. Ya vimos que para los coadictos se aplica este mismo programa y que es para que ellos, los coadictos o codependientes, estén mejor. Es que luego no es para mejorar al otro. La responsabilidad de estar mejor del adicto al consumo es del adicto al consumo. Claro. La responsabilidad de estar mejor del coadicto
es responsabilidad del coadicto. Cada quien se tiene que hacer cargo de sus propias responsabilidades sin tratar de encontrar fuera de uno a quien, en quien verter la responsabilidad de que nos encontremos mal. Si nos encontramos mal, es porque nosotros estamos mal, porque no estamos bien, ¿no? Yo no puedo estar mal porque los demás estén mal. Si no, ¿cuándo voy a estar bien? A fin de cuentas nos afecta a nosotros porque lógicamente queremos que ese adicto trate de luchar con su enfermedad. Sí, y yo quiero ese adicto que trate, y que este adicto trate también de luchar con su enfermedad. Hablar de frente de las cosas, o este adicto que busca la felicidad sí, en las lo que pasa es que escuchaba del fracaso, que decía que también el fracaso te ayuda a ser no son fracasos, son pasos en el aprendizaje. No es nada perdido. ¿De qué se habla cuando es un perdedor? Alguien que no tiene. El sufrir. No, eso es lenguaje condicionado que no sirve, ¿no? Nuestro valer no está en el tener. Nuestro valer ya está dado implícitamente. El sufrimiento. Por la naturaleza divina que tenemos. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, entonces la última lectura. La última lectura nos habla de tan enfermos como nuestros secretos, dice aquí. ¿Cuántas veces hemos oído decir que estamos tan enfermos como nuestros secretos? Aunque muchos miembros deciden no compartir detalles íntimos en las reuniones, es importante que cada uno descubra qué es lo que le funciona mejor. ¿Qué pasa con esos comportamientos que hemos arrastrado a la recuperación? Ya hablamos de que la recuperación va de aquí para adelante, pero también tenemos que encargarnos de aquello que venimos cargando, de aquello que venimos arrastrando. Dice, ¿y qué si se descubrieran? ¿No se avergonzarían? ¿Hasta qué punto nos sentimos cómodos revelándolos a quién? Si nos sentimos incómodos de compartir en las reuniones algunos detalles de nuestra vida, ¿a quién recurrimos? Y aquí nos hablan de tener la posibilidad de manifestárselo a alguien, ¿verdad? Acá vamos a hablar un poquito del cuerpo del dolor, porque vamos a tratar de no crear más dolor en el presente y de acabar con el dolor que vengamos arrastrando. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que tratar de evitarlos. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, es creado por uno mismo, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. Mientras lo que diga esa voz en tu cabeza crea, te haga creer que eso es lo que eres tú. Una definición del ego es la mente no observada. Deshacernos de ese ego, saber que esa voz en mi cabeza no soy yo, es el espacio, yo soy el que escucho esa voz. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación. Otra vez, el sufrimiento, el dolor es no aceptación, una forma de resistencia inconsciente sin darte cuenta a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio, es un decir algo acerca de algún hecho. En el nivel emocional es una forma de negatividad.
La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente, y esta, a su vez, depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado esté usted con su mente, más sufre, o puede ponerlo en estos términos: cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente gótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente al ahora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro. Así que percibe el ahora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínese la tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta ¿qué hora es o qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila se quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora? Responderían, bueno, es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Si necesitamos la mente, así como el tiempo, para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establece la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo ese peso, pero también siguen aumentándola a cada momento, siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también cargan con gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo del sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de la vida. ¿Cómo detener la producción del tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted hablaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más inútil, más demente que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es, diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, en lo que el pensamiento dice, crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y entonces puede permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte
después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera elegido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado, esto es muy importante, disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado que ya estaba allá y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad, en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta, puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir simplemente como cualquier otra entidad existente y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo a usted, volverse a usted, vivir a través de usted. Necesita obtener su alimento a través de usted. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía. Cualquier cosa que cree más dolor de alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia, incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor.
se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirlo, o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará vehementemente que no quiere sufrir, pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque querer más dolor es demencia, y nadie está demente conscientemente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad a la luz de la conciencia, tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en últimas una ilusión, y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Lo libera esto de él? De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decirla, hacer real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es. En el momento en que lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta, la llamo presencia. Ahora usted es testigo o observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usted usarlo ya aparentando ser usted, y ya no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder de la hora. Entonces, todo lo que no hayamos aceptado, en primer lugar, que toda esa voz en el pensamiento que habla de nuestra historia deje de hacernos creer qué es lo que somos nosotros. Lo que somos nosotros está en el ahora, y en el ahora está la aceptación de lo que es. Vamos a trabajar en no crear dolor de aquí en adelante y en ya no andar cargando con dolor que traigamos de atrás. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí. Entonces, si vivo el momento, el poder de la hora, ¿este dolor que traigo de atrás desaparece? Si vives con aceptación de la hora, con aceptación de la hora, y con respecto a lo anterior, ya no identificándote con lo que tu pensamiento dice de ti, con respecto a la historia de lo que has vivido. Ajá. Tú no eres lo que te diga tu pensamiento, Sí. Tú eres la que oye ese pensamiento. Ajá. Tu pensamiento con respecto a la historia de lo que has vivido te dice que tú eres esa historia de lo que has vivido, y eso es lo que no aceptas. Sí. Y ese es el cuerpo, el dolor que vienes cargando de atrás y del cual no puedes hablar. Ajá. Porque estás creyendo que tú eres esa historia, la historia que se dio, lo que se vivió, y tú no eres esa voz que te dice esa historia, tú eres la que escucha esa voz. Eres algo más profundo. Sí.
Sí. Tú no eres eso que te dice la historia de lo que has vivido. Una voz en tu cabeza te dice que lo que has vivido eres tú, y tú no eres eso. Tú eres la que escucha esa voz. ¿Y hay forma de no escucharla? No, puedes escucharla, pero lo que debes saber es que tú no eres esa historia de lo que se vivió. Aunque la escuche, aunque la escuches. Sí. Tú no eres eso, hija. Sí. Es que nos acostumbramos también al dolor, ¿no? Siempre decimos, es que yo viví una infancia con pobrezas, viví una infancia sin lo que yo quería, sí. Y ese dolor... No, y ahí lo que está pasando es que tú estás pensando que eres el que vivió una infancia con pobrezas y con cosas que no querías, pero tú eres el que está escuchando eso que te dice tu mente. Tú no eres en realidad el que vivió eso, mijo. Eso es una historia. Eso es una historia. Y las historias de lo que vivimos, pues muchas veces no nos gustan, ¿no? Sí. Y si creemos que somos eso, por lo que lo vivo, no somos lo que nos dice nuestra mente acerca de lo que vivimos. Y aparte ya no estamos allí, estamos aquí. Sí, en el momento. Exactamente. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.